Bueno, esto es básicamente lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver esencialmente con eh, nuestra forma de pensar y sentir con respecto a nuestro negocio. Ustedes van a encontrar decenas de libros que hablan, por ejemplo, el de Napoleón Hill, que es famosísimo, dice piense y ya está rico, etcétera, ¿no? Hoy en día ya es mucho más fácil hablar del tema. Piensen ustedes que Napoleón Hill escribió el libro en la primera mitad del siglo XX, cuando todavía, qué sé yo, parecía que no existía la posibilidad de que la luna influenciara sobre las mareas, o sea, prácticamente es la prehistoria. Encontramos libros muy interesantes como el de Dale Carnegie, que es un libro que yo les recomiendo que lean, que dice cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que es un libro que eh, lo van a encontrar en internet en forma, digámoslo así, liberada, porque ya tiene más de 100 años y por lo tanto no tiene derechos de autor. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es nuestros pensamientos limitantes, por un lado. Por el otro lado, las consecuencias de nuestros pensamientos limitantes, las orígenes de nuestros pensamientos limitantes y, por supuesto, las sugerencias para generar ese salto, ese cambio. ¿Ah? Entonces, primero lo que tenemos que ver es esto. ¿Por qué le damos importancia al uso del contrato? El contrato de Omnilife está hecho para tres cosas: para generar consumidores con descuento, generar distribuidores y generar empresarios. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, hay una flecha de ida y vuelta entre distribuidor y consumidor y solamente hay una flecha de ida en el caso de distribuidor a empresario. ¿Esto qué significa? Una de las características que tiene nuestro negocio es la importancia de consumir el producto. Yo me acuerdo, y acá está Jero, que no me va a dejar mentir, que el primer tiempo que él me decía que había que consumir el producto, yo internamente pensaba, claro, que lo que quiere es que yo compre para él ganar, sin entender que el sentido de consumir el producto es justamente darnos cuenta de que el producto sirve, que el producto hace lo que nuestras capacitaciones y nuestra empresa dice que hace, y por sobre todas las cosas, que nos da esa fuerza interior como para decir esto nosotros lo podemos distribuir y lo podemos vender, ¿no? ¿Por qué decimos que existe este feedback? Porque ahora, sobre todo, con el problema o sea, con el problema, hoy está entrando mucha gente a OmniLife a través de Seitu. Y regularmente la gente que entra por Seitu, regularmente entra para vender cosméticos. Entonces, tanto con Seitu como con OmniLife, la recomendación básica es que la persona, aunque ingrese para venta, consuma el producto, porque si no, nunca va a estar casado con el producto y por lo tanto las posibilidades de venderlo van a ser muy bajas. Piensen ustedes en algo. Si ustedes, por ejemplo, vendieran auto y trabajan en una concesionaria, por decir algo, en una concesionaria Renault, pero manejan un auto Fiat, nunca van a tener, digámoslo así, la convicción de la mecánica de un auto Renault. ¿Por qué? Porque no lo están manejando. Bueno, nosotros no podemos hablar de la fuerza que tiene el Biocross para darnos energía si no lo consumimos. O cómo puede llegar incluso a regular en una persona que tiene problemas de tiroides, cómo puede ayudarla a regular la glándula tiroides, la combinación de Termogen maracuyá y Wansemix. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por el motivo que nosotros ingresemos, que regularmente son muy pocas las personas que entran a Unilife diciendo quiero ser un empresario. Y regularmente ese tipo de personas entran por las razones equivocadas, porque vienen de otros multiniveles, de otras redes de mercadeo, han entendido el proceso de convertirse en empresario, pero no han entendido las bases. O sea, en el fondo lo que ellos tratan de hacer es tratar de generar un equipo que venda para ellos ganar las regalías, sin entender que el proceso del consumo y de la distribución de productos no solamente tiene que ver con una cuestión económica. O sea, regularmente las personas que ingresan como consumidores y se registran dentro de OmniLife lo hacen por una razón muy simple. Han comprobado que los productos se hacen bien, por un lado, y por el otro lado,
quieren consumirlos con descuento. Entonces hay una razón económica detrás. El que distribuye también tiene una razón económica. Por supuesto, ha consumido los productos, quiere consumirlo con descuento, pero además quiere tener un rédito en la distribución de los productos. En ese proceso se establece un elemento didáctico. O sea, yo sé que el producto hace bien y a través de ese proceso también sé cómo se distribuye. Por lo tanto, una persona que quiera ser empresario en Omnilife no puede obviar esos otros dos caminos. ¿Por qué? Porque la labor principal del empresario es la mentoría, es enseñarle al otro, es demostrarle al otro que el producto sirve y que nuestro plan de compensación y nuestro sistema de mercadeo también sirve. Entonces no se puede obviar el proceso anterior. Digámoslo así, la base es ser, en el caso de un distribuidor, es ser consumidor distribuidor para luego ser empresario. Pero tratar de ser empresario sin obviando los otros dos pasos es una tarea que no tiene mucho sentido. Para este proceso hay dos cosas que nosotros tenemos que tener muy en claro y que debemos saber. Primero, tenemos que saber sobre los productos. Y segundo, tenemos que conocer el plan de compensaciones. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad vendemos tres productos y no, tres líneas de producto y no dos. Nosotros distribuimos nutrición, nutricosmética o cosmética y know-how, plan de negocios. Vendemos un negocio, vendemos una microfranquicia. Y si no sabemos cómo opera esta microfranquicia, no la vamos a vender nunca. Por eso es que hay muchos distribuidores que se fascinan simplemente con la distribución, pero en el fondo, si les preguntas a ellos cómo se llega a bronce Supreme, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Y llevan capaz que años y no conocen la estrategia para llegar a bronce Supreme, que cualquiera de nosotros sabe que es el primer peldaño para iniciar nuestra carrera de empresario. Entonces esa persona, al no saberlo, ¿qué es lo que hace? No hace el esfuerzo lógico que hay que hacer para eso o la estrategia lógica para ser más exacto y por supuesto no la puede enseñar. A mí me ha pasado, por ejemplo, de tener distribuidores que en un momento determinado tienen toda la estructura, tienen 2.000 puntos en red, tienen tres bronce activos, o sea, que hayan comprado más de 300 puntos. Sin embargo, ellos tienen 500 puntos, 600 puntos y le falta solamente llegar a los 1.000 puntos para estar en bronce supreme. Pero como no saben, no lo hacen. Y lo que es peor, no preguntan. Que eso es lo peor. Y la cantidad de personas que de repente tienen una estructura porque anotaron a alguien que tenía ganas de consumir los productos, pero que se olvidaron de él, y de repente, qué sé yo, compró 1.500 puntos, y esta persona, si hiciera 500 puntos, ya está en Bronze Elite. Sin embargo, esta persona dice, no, yo este mes voy a comprar 290 puntos. Y no cobra nada. Podría haber cobrado 10 puntos más y por lo menos bronce Premier. Y si hubieran sido 210 puntos, bronce Elite habría cobrado el 10% de lo que la persona distribuyó. Entonces, la importancia del plan de compensación y sobre los productos es iniciarse como mentor. Y por supuesto, en el primer elemento que uno tiene que ser mentor es en uno mismo. O sea, ir descubriendo lo que nosotros necesitamos e ir buscando la información. Yo conozco gente que, por ejemplo, en pandemia se comió todas las capacitaciones que había, que eran muchísimas. Y al final de todo eso no aprendió nada. ¿Por qué? Porque no tenía la base. Por eso para mí siempre recomiendo lo mismo. Lo más importante es estudiar el creciendo virtual. ¿Por qué? Porque es, digámoslo así, son las 4 operaciones. Es lo básico. Sumar, ni siquiera 4 operaciones, sumar y restar. Dividir y multiplicar se aprende incluso después. Pero si la persona no conoce los números, no hay matemática posible. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos entender cosas básicas. ¿Y cómo se entienden esas cosas básicas? Se entienden a través de un proceso de autoobservación o de autodescubrimiento. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Y qué información debo tener? Entonces, cuando uno ya entiende ese tipo de actividad, ¿qué es lo que empieza a darse cuenta? Empieza a darse cuenta de que uno hace esfuerzo
pero no avanza. Entonces la pregunta concreta es ¿por qué? Nosotros los seres humanos, sobre todo los seres humanos en esta época, somos mandados a hacer para echarle la culpa al otro. Que el gobierno, que la temperatura, que la lluvia. Una cosa que siempre lo comento porque para mí fue muy anecdótico, yo vengo de un país donde cuando llueve, llueve y te pones te pones una buena campera y te pones un paraguas y la vida continúa. Y acá veía, cuando vine a la Argentina, veía que se suspendían actividades que incluso estaban bajo techo porque había llovido y yo no lo entendía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces empezamos a buscar justificaciones afuera, que con el clima, que con la suerte, que con la energía, que con qué sé yo, con el gobierno, con el ministro de Economía, con, qué sé yo, con todo, sin entender que todos esos procesos que son externos tienen una resonancia interna y que si no tuviesen esa resonancia interna, no nos afectaría. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás vino a casa un distribuidor, ¿no? De esos que les encanta quejarse, ¿no? Entonces me dice, era incluso suero hace más de un año y medio más o menos. Entonces en un momento determinado, ya cuando le escuché toda la cantinela, que obviamente ya se le había escuchado otras veces, le digo, te hago una pregunta así, ¿en qué país vivís? Y me dice, gracias, si no. Le digo, no, 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 decime, en Argentina, ¿y en qué ciudad? Dejate de jorobar, Jorge. Vos sabés, en Bahía Blanca. Ah, ¿y quién gobierna? Fulano. ¿Quién es el ministro de Economía? Mengano. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás registrado vos? Y en OmniLife, con vos. Y le digo, te hago entonces una pregunta básica. Vivimos en el mismo país, vivimos en la misma ciudad, vivimos bajo el mismo régimen político y régimen económico. Y vivimos, los dos tenemos un registro en OmniLife. ¿Vos me podés explicar por qué a vos te va mal y a mí me va bien? Entonces, obviamente, los argumentos vinieron por otro lado. Nosotros tenemos que entender que si no hay un pensamiento resonante con respecto al impacto externo, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que no somos responsables de las reacciones de los demás, pero sí somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Entonces, ¿cuáles son estos pensamientos? Yo le voy a dar 10 de estos. Obviamente no son todos, pero podemos ir dándonos cuenta de más o menos cómo se maneja esto. Este es uno de los pensamientos que aparece. Yo no soy bueno vendiendo. La persona cree que vender es un talento especial, ¿no? Piensa que la persona que vende nació para vender. Y en realidad es simplemente un entrenamiento. Nada más. Y el asunto es que no es un curso de venta el que nos va a dar ese entrenamiento. Es acierto y error. Acierto y error. Yo me acuerdo que cuando comencé con OmniLife, lo charlábamos hace un rato, la gente acá en Bahía Blanca pensaba que tener buena salud era tener una buena obra social. Y muchas veces Jorge Vergara decía, tienen que haber 20 personas por día. Y yo en esa época veía 20 personas por día. Y de esas 20 personas capaz que vendía una botella de aloe de betá. ¿Y sabe por qué la vendía? Porque era barata. Entonces, y obviamente el insistir, el insistir, el insistir, el insistir, el insistir, en el fondo lo que generó, o lo que me generó, fue la capacidad de darme cuenta, por ejemplo, con quién hablar, con quién no hablar, qué decir, qué dejar de decir, etcétera. Yo, por ejemplo, tengo una clave interna mía, que yo le hablo de los productos a una persona y si en 25 segundos, en medio minuto, la persona no está interesada, no sigo insistiendo. ¿Por qué? Porque he aprendido que cuando uno habla de los productos y la persona lo necesita, es como que uno prendiese el fósforo y
generara una fogata inmediatamente. O sea, es lo que la gente regularmente dice, me llegó justo. Y cuando no se da ese fenómeno, es insistir, insistir, insistir y no va a pasar nada. A mí me pasaba, por ejemplo, a veces le hablaba de producto a una persona que me estaba manifestando con su cara, con su gesto y hasta con sus expresiones verbales que no le interesaba y yo seguía hablándole del poder del OmniPlus, del poder del Power, del poder. Llegaba, qué sé yo, a la media hora, a los 45 minutos y la respuesta de la persona era, y voy a tenerlo en cuenta. Si yo me hubiera dado cuenta en esa época que la persona no estaba interesada desde el segundo uno, y no habría perdido no habría perdido media hora hablando con él. Entonces, yo no soy bueno vendiendo, dice. No se trata de ser bueno o malo, se trata de ser insistente. O sea, piensen ustedes en un nene que en un momento determinado el padre quiere hacerlo caminar y el nene le diga, yo no soy bueno para caminar. O un nene que diga, yo no soy bueno para aprender a leer y escribir. Que dicho sea de paso, esas son cosas complicadas. Mantener el cuerpo erguido en dos porciones que son la planta de nuestros pies, es una tarea titánica para la biología humana y digámoslo así, para el cerebro humano. Y sin embargo lo conseguimos. Distribuir un producto a una persona que lo necesita es mucho más fácil que aprender a leer y escribir, es mucho más fácil que aprender a caminar, que aprender a hablar, que aprender a sumar y restar. Entonces muchas veces nosotros usamos esos argumentos simplemente porque queremos, o sea, tenemos un bloqueo, justificamos el bloqueo y no pasamos a la siguiente etapa. Es como decir, mira, tengo una pared, tiene 1,5 metros, no la puedo saltar, pero no hacemos ni siquiera el intento para que ello suceda. Otro bloqueo que tenemos, la gente no confía en estos productos. La gente, hay una cosa que siempre me llama mucho la atención, el término la gente. La gente, ¿qué es la gente? ¿Qué significa la gente? O sea, ¿cuánta es la gente? Hay gente que no quiere saber nada de esto. Sí, y hay gente que quiere saber mucho de esto. O sea, por ejemplo, imagínense ustedes si encuentran 10, 15 personas que son fanáticos de un club deportivo, todas del mismo grupo. Por ejemplo, todas de River. ¿Qué vamos a decir? ¿A la gente no le gusta Boca? Porque vimos 15 personas que eran fanáticos de River. Bueno, una de las cosas que nosotros debemos sacarnos de encima es la idea de la gente. ¿Por qué debemos sacarnos de encima eso? Porque regularmente tomamos el argumento de una persona y lo volvemos, digámoslo así, lo diseminamos como si todas esas personas pensaran exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, qué sé yo, aparece alguien y dice, no, no, porque yo no creo. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que le ha dicho una persona, no, no, yo no creo en esas cosas, no creo en esos productos? Como si se tratara de una religión. Nuestros productos no son creencia, no son religión. Nuestros productos son ciencia. Por lo tanto, creer o no creer es una actitud de la persona. Pero esto es ciencia. Imagínense ustedes, por ejemplo, están vendiendo un producto, un producto, lo que sea, una aspiradora, por decirlo de alguna manera, que fue con lo que se comenzó con la venta directa. Y alguien le dice, no, yo me quedo con la escoba. ¿Qué vamos a decir? ¿La gente no quiere las aspiradoras? No. Lo que nosotros tenemos que entender es que no todas las personas están dispuestas a consumir estos productos. No todas las personas están dispuestas a consumir estos productos en esta época. A mí me ha tocado, por ejemplo, personas que le he hablado 2 años antes sobre los productos y un día
recibo un WhatsApp y dice, ¿todavía vendes estos productos de OmniLife? Sí, sí. Y se han transformado en el cliente después de 2 años. Imagínense si uno se queda con la idea, no, esta persona no le interesa. No, no le interesa en ese momento. Es como el negocio. La persona dice, no, tengo un trabajo bueno, no me puedo dedicar, etcétera. Y en un momento determinado dicen, el dinero no me alcanza, ¿qué hago? Y se acuerdan de ustedes. Por eso es tan importante tener esa capacidad de estar siempre haciendo lo mismo, ¿no? Entonces no tenemos que prejuzgar lo que las personas creen en general, porque nos pase en particular con algunas. Otra cosa, el mercado ya está saturado y esto se da mucho, por ejemplo, en lugares donde eh, hay muchos distribuidores. Por ejemplo, Tucumán, Jujuy, México. Sin entender que, primero, no todo el mercado está saturado. Lo primero, nosotros tenemos una experiencia con Vicky, que los que han viajado a México, los que han viajado a conocer la planta en Guadalajara, sabrán que es así, corroborarán que es así. Todos los que vamos a Guadalajara en un momento determinado, vamos digamos, de paseo a un pueblito muy pintoresco que está cerca, que se llama Tlaquepaque. Ese pueblito está lleno de artesanos de alto nivel, o sea, sopladores de vidrio, gente que hace esculturas en madera, escultura en hierro, etcétera. Y un día entramos con Vicky a uno de esos negocios y nos comenzamos a hablar con la persona. La anécdota es muy chistosa, pero no se la voy a contar completa porque si no me voy mucho del tema. Eh, y esta persona nos pregunta cómo habíamos llegado a Tlaquepaque, porque veníamos de la Argentina. Y dice, no, nosotros vinimos al encuentro, el evento de OmniLife. Y la persona me dice, ¿OmniLife? ¿Qué es OmniLife? Estamos hablando de una persona que tenía la planta de OmniLife en, digámoslo así, 10, 15 kilómetros y no conocía OmniLife. Entonces decir que el mercado está saturado, que ya hay muchos distribuidores, todo ese tipo de cosas es absurdo si nosotros entendemos lo siguiente. El secreto nuestro es la venta directa. ¿Eso qué significa? Yo distribuyo productos. ¿Tá? Por lo tanto, el primer producto que nosotros distribuimos somos nosotros mismos. Nosotros mismos. A mí me ha tocado, por ejemplo, tener distribuidores que son familiares de clientes, si siendo distribuidores son familiares de clientes, y el mismo familiar le ha dicho, mira, vos te haces distribuidor de OmniLife, pero yo le sigo comprando a Jorge. ¿Cómo puede ser eso? Y es muy simple de entender. Es hacer una fidelización tan grande que la persona realmente esté fidelizado con nosotros. Que ese es uno de los problemas que muchas veces las personas no entienden. Ya la marca está registrada, está fidelizada en las redes. O sea, y ustedes van a ver, por ejemplo, que está fidelizada bien, no está fidelizada como algo medio turbio ni nada. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor, fidelizarnos en la marca. O sea, yo vendo OmniLife, yo distribuyo OmniLife. Pero ya hay mucha gente que la conoce. Además, vamos a ser sinceros, nosotros no necesitamos una gran cantidad de clientes. No necesitamos eso. Imagínense usted distribuyendo un Power por día y ganamos casi 600.000 pesos. Estamos hablando de un producto. Vean nuestra cartera, tenemos, qué sé yo, casi 30 productos de nutrición y una cantidad que no puedo determinar ahora de productos de Seitu. Y estoy hablando de un producto. Así que no pensemos en torno a las oportunidades de acuerdo a cómo vemos a una persona que, qué sé yo, pasa con la mochila de OmniLife por el lado nuestro. Porque que la tenga no significa que esté en el mismo mercado que nosotros. No tengo tiempo suficiente para dedicarle a mi negocio.
¿Qué es tiempo? Ustedes saben que hay un estudio que dice que el 84% del tiempo que la gente está metida en las redes sociales es tiempo perdido. Si nosotros simplemente, no digo que tomemos el 84%, pero tomemos el 10%, el 15% de ese tiempo y lo usemos para trabajar con redes sociales y trabajar con OmniLife, y va a ser mucho más productivo que simplemente darnos cuenta del reel o del TikTok que nos puede generar cierta risa. Entonces, eso de creer que el tiempo es una necesidad es falso. Gandhi decía, Dios te da 24 horas, tú sabes lo que haces con ellas. Entonces, muchas veces nosotros argumentamos con respecto al tiempo porque en realidad estamos fundamentando toda una serie de traumas, de complejos y de temores a través de eso. Es una trampa psicológica. ¿Por qué? Porque, en definitiva, no es que estemos engañando al otro. A mí cuando una persona me dice que no tiene tiempo, a mí no me engaña, yo ya conozco cuál es el mecanismo que hay adentro de ella, que si me permite ayudarla y decirle cuál es ese mecanismo, que regularmente no te lo permiten, eh, bien, y si no, la vida continúa. Y vas a seguir haciendo argumentos permanentes con respecto a tu zona de confort y no vas a salir nunca de ella. Y siempre vas a estar mirando cómo el éxito pasa por la vereda del frente. Tenemos el precio de los productos. Me encanta esto. No, me encanta esto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos mezclamos el producto de acuerdo a nuestro bolsillo. A mí me pasaba. Yo creo que habían pasado como 5 años que vendí un uso, ¿no? Y en esa época lo que más distribuía era Biocross, Aloe Beta, Poco Focus, estar bien, eh, uno que otro OmniPlus, pero de Power para arriba ninguno. ¿Y por qué? Porque yo los consideraba caros. Entonces, cuando uno evalúa el bolsillo del otro de acuerdo a nuestro bolsillo, y nos vamos a transformar en vendedores de crema antibacteriana. Nosotros tenemos que entender algo, entender que el producto vale lo que vale, lo primero. Y les digo algo, en la Argentina todavía es tan barato, porque el Power Maker tendría que costar $75 por lo menos, y cuesta 47. Entonces, ¿qué indica esto? Cuando las personas dicen, pero subió, mi respuesta es siempre la misma, y va a subir. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos enredar con el bolsillo, con nuestro, o sea, que invoquen a nuestro bolsillo para generar argumentos. Véanlo ustedes, véanlo de la siguiente manera. O sea, a mí me sirvió mucho esto. ¿Cuánto vale el Power Maker para una persona que tiene dolores de columna? A mí no me duele la columna. Entonces, capaz que yo puedo decir en un momento determinado, el Power Maker es caro. Pero que le duele la columna, que ya se ha paseado por médico, se ha hecho sonoterapia, se ha hecho bloqueo, toma diclofenac como si fueran caramelos, le damos un producto que lo alivia, le da energía, le da ganas de hacer cosas, es baratísimo. Entonces el problema de los productos, el problema de lo económico es un problema mental, como decíamos en la capacitación anterior. Hay gente hay mercado para este producto. No es todo, no es para todos, eso es cierto. Pero nosotros tenemos que buscar, focalizarnos en el mercado nuestro. O sea, piensen ustedes en algo. Una persona establece un negocio. Por ejemplo, un negocio de lavadero automático. ¿A quién va a captar? ¿A las personas que tienen lavarropa automático en la casa? No, va a captar a personas, por ejemplo, que viven en departamentos y que para ellos lavar la ropa, aunque tengan el lavarropa en casa, es toda una complicación en el secado. Entonces prefieren llevarlo a un secadero automático, que se lo laven, se lo seque y se lo entreguen doblado.
Ahora, ¿van todos ahí? No. ¿Para todas las personas son nuestro producto? Tampoco. Sirven para todo, pero no todos la quieren. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que buscar? Al que quiera. Por eso es que Jorge Vergara decía siempre, ayuden al que quiera, no al que necesita. Porque necesitan todos, pero no todo el mundo quiere. Piensen ustedes en algo. ¿Cuántas personas conocen que necesitan otro ingreso económico, pero no por eso distribuyen OmniLife? ¿Cuántas personas conocen ustedes que toman, qué sé yo, 15, 20 pastillas por día? Y uno les habla de los productos y dicen cosas como, no creo en esto. Sí, lo necesitan, pero ¿quieren? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que focalizar? En el que quiera, no en el que necesite. ¿Y cómo logro eso? Ejercitando la difusión, ejercitando el consumo y comparte. Si no ejercitamos eso, es imposible. Por eso es que hay, por ejemplo, personas que ponen, qué sé yo, tiran volantes y después de eso nada. ¿Y por qué nada? Porque no hacen el siguiente esfuerzo, no entran en comunicación. La gente no se fascina con los volantes, no se fascina con los flyers de Facebook o de Instagram. Esa es una parte, ese es el eslabón que nos permite la comunicación, pero es la comunicación en sí misma la que nos provoca, digámoslo así, o la distribución de productos o la generación de nuevos distribuidores. No tengo experiencia en negocio. Eso es sentirse incapaz de generar un emprendimiento. Y acá hay una cosa que es real. No necesitamos saber nada de negocio. Imagínense ustedes, yo no sé, este dato se los doy con más o menos unos 8 años de delay. OmniLife, hace 8 años atrás por lo menos, tenía 400.000 distribuidores analfabetos. ¿Qué saben de negocio ellos? ¿Qué saben de número ellos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Primero, no necesitamos saber de negocio. ¿Por qué? Porque si entendemos la estructura de OmniLife, OmniLife nos da todo. Por ejemplo, vean la lista de precios. Nos dice cuánto tenemos que pagar por cada producto. Ni siquiera tenemos que hacer el cálculo de el valor del producto menos mi descuento más el 11% de manejo más el IVA. No tenemos que hacer ese cálculo. Viene el cálculo hecho en la lista de precios. Si lo queremos hacer. Si no, compramos y directamente es la misma página la que hace el cálculo. Y siempre es exacto. ¿Qué necesitamos saber de los productos? O de automaquillaje. Siendo. O sea, eso de no tener experiencia, no saber, etcétera, es una justificación que en OmniLife, la verdad que es irrisoria. O sea, uno no se va a andar riendo de las personas, pero en realidad es irrisoria. Porque está todo armado para que nosotros podamos despegar. Piensen ustedes en algo, sobre todo si ustedes vienen de otro sistema de venta. ¿Dónde vieron ustedes líderes de otros equipos que se preocupen por educarnos gratis? Vayan ustedes a determinados multiniveles que las personas tienen que pagar los cursos. ¿Y por qué es eso? Porque en realidad somos gente que cuida a la gente. Y esta es una de las maneras, o sea, yo lo he escuchado de grandes líderes, es una manera capacitar a otros desinteresadamente, que ni siquiera sea de su equipo ni nada, es una manera de agradecer toda la abundancia que le ha dado ese líder. Entonces, lo que no sabemos, lo aprendemos. Y miren, eso de la experiencia. Piensen ustedes qué experiencia tenía el nene que comenzó a estudiar los números. ¿Qué experiencia tenía el nene que comenzó a caminar? Se paró en los dos piecitos, dio 3 pasos y se cayó. Se volvió a parar, dio 4 pasos y se cayó. Se volvió a parar, dio 6 pasos y se cayó. A la semana ya está caminando varios metros. En muy poco tiempo ya está corriendo. Pero no tenía experiencia al principio.
Entonces, ¿cómo se gana la experiencia? Es simple, haciendo. Me da vergüenza ofrecerle a mis amigos y familiares los productos del negocio. El miedo al rechazo y a molestar a los cercanos. Cuando uno lo ataca este temor, comete el peor error. ¿Cuál es el peor error? Ofrecerse a los desconocidos. ¿Por qué es un error? Porque no ha generado resiliencia, no tiene experiencia en el no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El desconocido no tiene por qué tener, entre comillas, compasión con nosotros. Entonces, su no es fuerte, su no es avasallante. De última, un amigo, un conocido, un familiar, si nos dice no, nos va a decir, no, no me interesa. Y te lo va a decir con amabilidad. ¿Está? El desconocido te va a decir, no, ¿qué me quieres vender? Entonces, nosotros, imaginemos que somos soles, ¿ya? Somos un sol. El sol calienta. Ahora, mientras más cerca está del sol, es mayor la temperatura. Mientras más lejos, es más frío. Bueno, en el mercadotecnia se usa la idea de mercado caliente, mercado tibio y mercado frío. ¿Y eso qué significa? Significa mercado caliente, los que son cercanos a mí. Mercado tibio son los que son cercanos a mis cercanos. O sea, los que son cercanos a mí son gente que me conoce, compañeros de trabajo, familiares, personas, qué sé yo, que están relacionadas, qué sé yo, con la escuela de los chicos, el vecino, el verdulero, etcétera. Los que me conocen. Ese es mi mercado caliente. Mi mercado tibio es el amigo de mi primo, el compañero de trabajo de mi vecino. O sea, existe un nexo, pero es un nexo indirecto. Y el frío es el desconocido. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros caemos en este miedo, regularmente vamos a querer empezar a trabajar con el desconocido. Y la verdad que es frustrante. Además pasa otra historia. Como la persona le tiene, entre comillas, temor a ofrecerle los productos a un familiar, regularmente ustedes ven que las redes sociales están llenas de OmniLife. En Instagram, TikTok, Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, etcétera. Ha sucedido de personas que de repente han llegado a la casa de un familiar y vieron las cajitas de los productos. Está tomando OmniLife. Sí, vos sabés que yo vendo OmniLife. Y la persona que le ha dicho, ¿y por qué no me dijiste? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Empiecen por los cercanos. Recuerden algo, empiecen por los cercanos y consuman el producto. ¿Por qué? Porque cuando uno consume el producto tiene la fuerza. Y vean ustedes lo que siempre dicen los líderes. ¿Qué producto es el que más vendes? El producto que más consumes. A mí me pasó, por ejemplo, el producto que más consumíamos en casa era el Biocross. Conclusión, ¿qué era lo que más vendía? Biocross. Llegué a vender 127 Biocross en un mes. No. Obviamente hoy el producto que más consumimos en casa es el Power Maker. El Biocross también, pero Power Maker es uno de los que más consumimos. Conclusión, ¿qué producto es el que más distribuyo? Power Maker. Entonces, consume y contagia. Es mucho más fácil contagiar a un cercano que a una persona lejana. Imagínense que esto fuera como un virus bueno, un virus de alegría, de optimismo, de gente que cuida a la gente. Si nosotros tosemos al lado de un familiar, lo más probable es que lo contagiemos. Si tosemos en la calle y la persona está lejos, lo más probable es que no lo contagiemos. Entonces necesitamos, eh, si pasamos por esta situación, salirnos de esa estructura y volver a lo básico. Empezar con el mercado caliente. El mercado caliente nos lleva al mercado tibio y el mercado tibio nos lleva al mercado frío. Es más, yo después de todos estos años he tenido muy poco contacto con mercado frío. Mi mercado tibio y mi mercado caliente me ha alcanzado. Esta es una cosa que dice,
No soy tan carismático como otro. A mí una de las cosas que me ha generado muchos problemas, sobre todo en la capacitación de distribuidores, es el conocimiento que tengo de los productos. ¿Por qué? Porque la persona inmediatamente cree que tiene que saber todo lo que sé de los productos para poder distribuir los productos. Es más, yo mismo cometí el error inicial. O sea, yo pensé eso, que tenía que saber bastante de los productos para vender los productos. ¿Y qué hice? Me puse a estudiar de los productos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema está en que no necesita. Imagínense ustedes, si le estoy hablando de que hay 400.000 distribuidores en alfabeto, háblenle ustedes del policotinato de cromo a esa gente. Tienen ni idea lo que es. Saben que el cromo ayuda a controlar la ansiedad. Chao. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos actos comparativos, nos comparamos con el otro, siempre vamos a cometer el mismo error. Siempre nos comparamos con el que está, entre comillas, peor que nosotros para sentirnos que estamos mejor. Pero cuando entramos en OmniLife, donde es una escuela de éxito, siempre nos comparamos con el que está arriba para sentirnos peor. Entonces, no tenemos ni el carisma, no tenemos el conocimiento, no tenemos la herramienta, no tenemos la computadora, no tenemos el celular. Siempre el argumento es una excusa de lo que nos falta para iniciar nuestro proceso. O sea, claro, no, yo necesito un celular bueno para empezar. ¿Por qué necesito un celular bueno? ¿No sería mejor que ganase el dinero suficiente a través de OmniLife para que se compre el celular que quiera? Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y no compararnos con nadie. ¿Por qué no compararnos con nadie? Porque, por ejemplo, si nosotros iniciamos con el mercado caliente, con nuestro entorno, ¿ustedes creen que le van yo por mucho que le hable sobre el poder de la arginina, el poder de la glicina, el poder qué sé yo, todos los componentes de los productos, a un contacto que ustedes tienen, que es un contacto que ya está fidelizado, ¿usted cree que me va a comprar a mí porque sé un poco más? No, no, porque los vínculos son emocionales, no son intelectuales. No son intelectuales. Hay personas, por ejemplo, que le compran al distribuidor porque les cae bien nada más. Y listo, y le cayó bien. Entonces no pensemos en esos actos comparativos, porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que expreso en esto, si ustedes lo aplican a la vida práctica, se van a dar cuenta que le sirve a cualquiera, no necesariamente un distribuidor de OmniLife, pero todos nosotros venimos con esa carga negativa que fue formada por una serie de experiencias negativas, de educación negativa y de circunstancias que nos llevaron a pensar en forma negativa. Entendiendo algo, nosotros como sociedad estamos educados para el fracaso, no estamos educados para el éxito. O sea, de entrada, cuando nosotros planteamos algo, lo que planteamos es a ver si nos sale bien. ¿Por qué? Porque no creemos que nos pueda salir bien. Entonces, nosotros necesitamos cambiar ese chip. Bien, este es otro. El negocio es muy difícil. Y acá hay una cosa que es muy interesante de ver. Todo trabajo es trabajoso. El problema es la efectividad. El problema es la técnica. Yo me acuerdo que en una época, hace muchos años atrás, trabajaba de instalador electricista. Y cuando yo estaba recién empezando, veía a los albañiles que agarraban la pala y era casi una danza, ¿no? Agarraban la pala y tiraban tierra arriba de un camión. Y en un momento determinado le pedí a la persona que quería hacerlo. Entonces me dio la pala y por supuesto yo no sabía agarrar la pala ni nada de eso. Así que agarraba la pala, tiraba las paleadas y ya la quinta paleada la espalda no me daba más. Entonces le pregunté a esa persona cómo hacía y él me explicó cómo agarraba la pala, cómo empujaba la pala y cómo el balance que hacía para no hacer fuerza y tirar la tierra arriba del camión. Entonces, ¿qué aprendí de eso? Aprendí que toda cosa es difícil cuando uno está aprendiendo.
Pero mientras más rápido le pregunte el que sabe y aplique lo que el que sabe le enseña, más rápido sale de esa situación difícil. ¿Cuál es el drama que existe dentro de la educación moderna, sobre todo con los millennials y los centennials, que quieren hacerlo fácil? Y hay un problema. Ven ustedes, por ejemplo, todas las estafas que existen, o la mayoría de las estafas que existen de criptomonedas. La mayoría de la gente que captan con la famosa estafa de criptomonedas son jóvenes. ¿Y por qué? Y porque quieren ganar dinero fácil. Y en realidad no existe esa facilidad a la que la persona cree. No, no, no. Hay un proceso de aprendizaje. Es fácil para el que sabe, pero nosotros tenemos que pagar, digámoslo así, ese proceso de aprendizaje. Todo negocio tenemos que conocerlo. Como les decía al principio, conocer de los productos, conocer del plan de compensación y por sobre todas las cosas, conocer de las personas, y eso se adquiere con la práctica. Este es una de las cosas que más encuentro. Lo intenté y no funcionó. No es para mí. Se da mucho a las personas que dicen, no, no, yo le comenté a la gente y la gente no quiere el producto. Y la pregunta es, ¿cuánta gente? Decime cuántas personas. Acá en Bahía siempre digo lo mismo cuando me aparecen con ese tipo de argumento, ¿no? Digo, ¿cuánta gente hay en Bahía Blanca? 350.000. ¿Cuánta gente necesitas para que de la distribución vivas bien? ¿Cuántos productos necesitas distribuir para ganar 1.000.000 de pesos, por ejemplo? Tomando el Power Maker como ejemplo. Con dos Power Maker por día, podemos ganar creo que es 1.150.000 pesos. Dos Power Maker por día. Supongamos que esos Power Maker nosotros se los vendemos a personas diferentes, no a la misma persona. O sea, 60 clientes nos dan más de 1.000.000 de pesos. La pregunta concreta, ¿no vas a encontrar 60 clientes entre 350.000 personas? Entonces, cuando hablamos de la gente, regularmente hablamos de las 2 o 3 personas con las cuales nos comunicamos. No sirve, ¿no? En mi Facebook, puse un flyer y no se comunicó nadie. Pregúntenle a lo que usan muchos flyers o distribuyen a través de las redes sociales. ¿Cuántos flyers, cuántos estados tienen que poner para captar a una persona? Pero ¿saben cuál es la historia? La historia es que nosotros necesitamos muy poco para vivir bien. El problema es conseguirlos. Lo más difícil en este negocio es hacer los 10 buenos primeros clientes. Después, los mismos buenos clientes nos traen a los mejores clientes. Pero nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. No existe eso de que no me funciona. ¿Cómo es posible que le funcione a un analfabeto y no le funcione a una persona que capaz que tiene estudio terciario? Es simple. Es el esfuerzo, la constancia. No tiene que ver con capacidades intelectuales. No tiene que ver con la suerte ni con las energías cósmicas. Tiene que ver con la actitud que nosotros tomemos. Ahora bien, la pregunta que nos queda hacernos es ¿cuáles son los orígenes de nuestros pensamientos limitantes? Los pensamientos limitantes nacen de lo que creemos, vivimos y desconocemos, pero podemos cambiarlo y ahí es donde está la historia. Nosotros usamos muchas veces nuestro pasado para justificar nuestros errores. Yo soy así porque tengo sangre italiana. Yo soy así porque soy de Leo, Libra, Cáncer, etc. Yo soy así porque soy mujer. Yo soy así porque soy hombre. Siempre buscamos, yo soy así porque no terminé la secundaria. Siempre buscamos un argumento. El problema es ver el origen de ello. ¿Cuántos orígenes puedo nomenclar? Algunos. Creencias aprendidas en el entorno. Casa, escuela, el entorno y las experiencias antiguas. Cuando uno ha tenido un entorno de determinada forma, ese entorno se tiende a replicar en nosotros. Un ejemplo concreto, regularmente a una persona que se crió en un entorno donde la familia vivía de un sueldo, eran empleados del tipo que sea, le cuesta un poco más llegar al emprendimiento. ¿Por qué?
porque regularmente el sueldo genera una suerte de seguridad y de administración propia por el volumen del sueldo, ¿no? Y en el caso de una persona que quiere iniciar el emprendimiento, tiene que desprenderse de, entre comillas, esa pseudo seguridad que le da el sueldo para ir hacia algo superior, porque regularmente el emprendedor que realmente se dedica a esto gana mucho más que un sueldo. Piensen ustedes algo, de ganar, qué sé yo, 1,5 millones o 2 millones de pesos por mes en OmniLife no es ninguna hazaña, es posible. El problema es cuando nosotros hacemos el proceso. Entonces, primero, las creencias aprendidas. Nosotros muchas veces creemos, por ejemplo, la gente que viene del gremio, sobre todo de la educación y todo lo demás, cree que vender algo es bajar un escalafón. O sea, no, yo no. Eso, por ejemplo, usted encuentra personas que dicen, no, yo no estudié para eso. No, sin entender que muchas veces, sobre todo en esta época, ¿no? Capaz que se va a tener que resignar a ser chofer de Uber. Entonces, sí, no estudió para ser chofer de Uber, pero su necesidad lo llevó allí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Enfrentar nuestras creencias aprendidas. Enfrentar algunos consejos que capaz que eran muy válidos cuando nos dieron incluso nuestros padres, pero que hoy no son válidos. Por ejemplo, mi papá nunca entendió cómo nos ganábamos los viajes de OmniLife. Es más, llegó a pensar que nosotros viajábamos con OmniLife porque le caíamos bien a Jorge Vergara. No lo entendió. ¿Y por qué? Porque siempre fue un empleado. Entonces, ¿cuál era su, digámoslo así, su forma de ver estas cosas? Era llevarse bien con el patrón, llevarse bien con el jefe. Entonces, si nosotros no desaprendemos eso, ¿qué hacemos? Generamos una continuidad. Entonces pensamos que no, yo no estudié para esto, yo no voy a andar vendiendo polvitos. Y no, ¿cómo se va a ver que yo ande vendiendo cremitas? Entonces, nosotros tenemos que evaluar cuál ha sido nuestra educación al respecto, ¿no? Y cuando evaluamos eso, lo que tenemos que hacer es cambiarlas. Básicamente eso. Experiencias pasadas negativas. Hay muchos tipos de experiencias pasadas negativas. Por ejemplo, se da en venta directa. No menciono marcas ni nada de eso porque no es la idea. Pero hay personas, por ejemplo, que se han metido en grupos de venta directa donde les han dicho cosas tan absurdas como comprate todos estos productos que dentro de 6 meses vas a viajar en avión privado. Tipo, va a comprar los productos, tiene una mesa llena de productos y no sabe qué hacer con ellos. Y se termina decepcionando. Entonces, cuando llegan a nosotros, llega a Unidad y dice, no, yo probé con tal marca y me fue mal, porque eran esto, lo otro, aquello, lo demás, ya y empieza a criticar lo que le pasó en ese lugar, digámoslo así, casi con la intención de echarnos la culpa a nosotros de que estábamos asociados con esa idea, ¿no? Yo regularmente lo que les digo, mira, yo no pago facturas ajenas, ¿eh? OmniLife es otra cosa. Si te fue mal con esa, lo lamento, realmente lo lamento, pero no tiene nada que ver OmniLife con lo que vos me estás explicando. Entonces, muchas veces esas personas traen cargas de experiencias negativas, de que se llenaron de producto, de que el producto les vino de determinada manera, de que, por ejemplo, habían empresas que los productos venían directamente de los Estados Unidos, se cerró la importación, no hubieron más productos, los tipos pagaron y no devolvieron la plata. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Nada. Entonces, si nosotros no nos desprendemos de esas malas experiencias, no podemos proyectar buenas experiencias en el futuro. O sea, por ejemplo, si nos traicionó un amigo, podemos terminar pensando que la amistad es una porquería y lo único que puedes conseguir son traidores. Y lo puedes llegar a pensar. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que las experiencias negativas tienen un trasfondo muy interesante, que es la sabiduría que nos dan.
Porque de una experiencia negativa salen dos cosas, rencor o conocimiento. Ahora, ¿quién elige que sea una cosa o la otra? La persona. Y lo otro es falta de preparación y conocimiento, que es otra de las causas. Ahora la pregunta concreta que tenemos que hacernos con respecto a esta es la siguiente. Si nosotros vamos a trabajar de chofer de colectivo, lo primero que tenemos que hacer es aprender a manejar. Entonces, pretender que simplemente porque compramos el kit de OmniLife, tenemos la membresía y todo lo demás, no van a suceder cosas, no es así. Nosotros necesitamos aprender, necesitamos llenarnos de determinados conocimientos que nos sirvan. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, sobre todo a los que tienen mucho tiempo, les ha pasado que viene una persona, se asocia y dice, y bueno, a ver si tenemos suerte. Esto no es una cuestión de suerte, es una cuestión de estrategia, es una cuestión de preparación, es una cuestión de energía. Pero si nosotros simplemente tenemos el contrato y esperamos que los clientes caigan del cielo, y tiene más posibilidad de que le vaya bien a aquel que vaya a jugar a la lotería que a esto. En una de esas la lotería se la saca, pero lo que yo estoy segurísimo es que si la persona asume un contrato con OmniLife y que espera que le pasen las cosas porque sí, desde ya hay que decirle, no va a suceder, no va a suceder. Entonces necesitamos preparación, necesitamos conocimiento para que esto suceda. Luego, ¿cómo superamos estos pensamientos limitantes? Lo primero, reeduca la mente. Es fundamental. Miren, existen miles de libros de crecimiento personal, ¿no? Había una gran escritora de la primera mitad del siglo XX que se llamaba Elena Petrovna Blavatsky. Y ella decía, libros muchos, tiempo poco. Imagínense ustedes, lo decía en la primera parte del siglo XX. Imagínense ustedes si no es así ahora. Libros mucho, tiempo poco. Nosotros lo primero que tenemos que tratar de hacer es entender lo que nos hace falta aprender y buscar a través digo libros, canales de YouTube, Reels, eh, pequeños cortos de TikTok. Todo nos ayuda, pero tenemos que volver a reeducar nuestra mente, educarla en el éxito. Entender que, por ejemplo, a ver cómo lo explico. La mente de una persona que todavía tiene pensamientos limitantes dice, en una de esas me va bien. El que no tiene pensamientos limitantes dice, me va a ir bien, pero por si acaso voy a tomarme el recaudo por si se me dificulta. La situación es la misma. Entonces nosotros tenemos que educar nuevamente nuestra mente, educarla en el éxito. Yo siempre he contado esta anécdota, pero es real. Yo la primera vez que califiqué un viaje, me llegó el voucher de los pasajes y todo lo demás. No sabía qué era porque encima era buscar a un ciber, etcétera. Llamé a OmniLife porque no sabía de qué se trata. Y dice, no, usted está calificado no me acuerdo si era un rally, una extravaganza en ese momento, en Mendoza. ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, esté 2 horas antes en el aeropuerto con su DNI, listo. Por supuesto, una mente limitada como era la mía en aquella época no se iba a quedar con ese argumento. Corté el teléfono y me fui a Aerolíneas. Y le digo, mira, me llegó esto, ¿qué es? Ah, sí, sí, este es un voucher electrónico, vos tenés el pasaje de acá, de acá allá. Me dice, ¿querés sacar los asientos? Bueno, le digo, me ponen los asientos, todo lo demás. ¿Ustedes creen que me quedé tranquilo? Ya me habían dicho que viajaba desde OmniLife. Ya me habían dicho que los asientos eran los míos en Aerolínea Argentina. Sin embargo, yo les puedo asegurar algo. Me tranquilicé cuando el avión se elevó. Estuve 2 semanas casi sin dormir porque pensaba que se habían equivocado y que no era para mí. Esos son pensamientos limitantes y eso tiene que acabar.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las cosas buenas me van a pasar. No me tiene que ir todo mal. ¿Van a aparecer dificultades? Por supuesto, pero cuando la persona está en un estado positivo, sortea las dificultades. Imagínense ustedes si van con la idea de no llegar, de subir una montaña. Alguien dice, che, vamos a subir una montaña, estamos de vacaciones y uno va lejano. Mire, la primera piedra que nos hace resbalar, aunque no caigamos, ya nos dice, no, 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 yo no sirvo para escalar. El que va motivado con escalar, se resbala con la misma piedra y sigue adelante. ¿Qué cambió? La actitud. ¿Y cómo cambió la actitud? La forma de pensar. Por eso es importante cambiarla. Nosotros tenemos que empezar a cuestionar creencias. ¿Está? Cambiar estos pensamientos potenciadores, lo que yo le decía antes, darnos cuenta de que en realidad nosotros tenemos que, no nos tiene que ir mal. Lo natural es que nos vaya bien. Que haya dificultad, otra historia. Pero normal, piensen ustedes en algo. ¿Se han despertado alguna vez tipo 4, 5 de la mañana y han empezado a pensar? Yo lo llamo la hora de la desgracia porque ahí pasan todas las desgracias. Se muere el perro, se quema la casa, se cae el avión, todo. Todas cosas, pensamientos negativos. A las 10 de la mañana pensamos en esas cosas y decimos qué tontería que estamos pensando. Bueno, nuestra cabeza está entrenada en el miedo, está entrenada en la desgracia, está entrenada en el fracaso. Y es lo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque las oportunidades están. OmniLife es una gran oportunidad. Pero si no tenemos el cambio de pensamiento, no va a pasar nada. Convertir experiencias pasadas en aprendizaje. ¿Qué significa esto? Miren, hay una capacidad de nuestra mente que es fabulosa. ¿Ustedes se han dado cuenta que de las peores desgracias salen las mejores anécdotas? ¿Cuántas veces escucharon a una persona que, qué sé yo, se cayó al agua, no tenía cómo cambiarse, hacía frío y tiritaba no podía ni hablar, le castañaba los dientes y lo cuenta con una gracia y todo lo demás? Y si uno se proyecta, dice, la pasó mal, ¿cómo cuenta eso en forma de chiste? Y la respuesta es muy simple, es, puedo pensar, si he tenido un amigo que me traicionó, que la amistad es pura traición, o puedo ver la objetividad del asunto. Esa persona traicionó mi amistad, pero yo no me puedo cerrar a la amistad de otras personas. De la misma manera, si me fue mal en algún negocio, no me tiene por qué ir mal siempre. Si pasó determinada cosa, no me tiene por qué ir mal siempre. Es la capitalización del conocimiento. Saber que si hice algo que no estuvo bien, lo puedo mejorar. El mejor ejemplo de esto es siempre pensar, por ejemplo, en el lubricante. Hay un lubricante que se llama WD-40. Y cuando uno estudia de por qué se llama WD-40, encuentra lo siguiente, que existió un DVD 39, un DVD 38, un WD 37, un WD 36 y así sucesivamente. El 40 fue el que funcionó. Pero imagínense ustedes si la persona en el tercer intento, en el WD3 dice, no, esta cosa no funciona. No tendría el éxito del WD-40. Bueno, es lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta. Nos tenemos que dar cuenta que cuando nos va bien, tenemos que disfrutar. Es que esa es otra idea que a veces tenemos, la idea de que si nos va bien, la vida nos va a cobrar. Entonces sufrimos cuando nos va mal y sufrimos cuando nos va bien. Tenemos que entender que cuando nos va bien hay que disfrutar. Y cuando estamos en situaciones dificultosas, lo que tenemos que hacer es aprender. Dicho esto y invitándolos, porque ya la semana que viene la extravagana de Buenos Aires, para el miércoles siguiente, que han invitado para la segunda parte de esta capacitación, que se llama Los pensamientos que impiden tu liderazgo, que vamos a ver esto mismo
pero ¿por qué nosotros no asumimos la labor de los líderes? Hay gente en OmniLife que son grandes vendedores, tienen distribuidores, pero no saben ejercer su liderazgo. Y justamente es por una serie de pensamientos limitantes. Dicho esto, y esperando haber sido lo más objetivo posible, eh, cortamos la grabación y continuamos con las preguntas y comentarios.